Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a mi canal del crimen y el misterio. Espero que estéis bien, que os hayan gustado los últimos vídeos que he compartido. Eh, ya os dije que soy muy novel, que estoy intentando mejorar los vídeos para que os gusten más. Y bueno, os agradecería, como os digo siempre, que me dejéis un like si os gustan y si os suscribís, pues lo agradecería también mucho. Tampoco es algo de relevancia para mí, pero bueno, sería una satisfacción, por llamarle de alguna manera. Hoy os voy a hablar del crimen de los novios de Valdepeñas. Y este crimen lleva también, pues vamos a decir que, entre comillas, una sorpresa. Un viernes 18 de junio de 1993, Ángel Ibáñez, de 24 años, y Sara Dottor, de 20, salieron de tarde a tomar algo hasta un pub que se llamaba Gala, que estaba situado en Valdepeñas. Ellos eran novios, estaban muy enamorados, y después de salir del pub hacia las 9 de la noche, como de costumbre, decidieron entrar en un parque público que estaba frecuentado por parejas generalmente y era una zona tranquila. Estando allí se fijaron que había un merodeador que estaba dando vueltas en bicicleta alrededor del parque. Pero bueno, de entrada no le prestaron mucha atención y siguieron con sus cosas. Después se fijaron que esa persona estaba entre unos matos, unas hierbas, mirándoles, unas ramas, mirándoles desde allí, y se sintieron incómodos, decidieron cambiarse de lugar dentro del parque. Pero al poco tiempo de haberse cambiado, observaron que aquel hombre volvió a estar allí observándoles otra vez. Entonces, bueno, eran ya como cerca de las 11 de la noche y optaron por abandonar el parque porque se sentían muy incómodos. Se fueron hacia sus casas, esa era la intención. Se dirigieron a la salida del parque y fueron asaltados por Gustavo Romero III, que a punta de navaja les obliga a dirigirse hacia una zona más apartada del parque, más oscura y cercana a las vías del tren. Una vez allí, este hombre le exige a Ángel que le dé todo el dinero que lleve. Sara le comenta que le conoce, pero él no le contesta. Ángel no pone resistencia y le entrega 3.000 pesetas que tenía en ese momento, que a día de hoy son unos 18 euros. Pero Gustavo Romero, así, sin mediar palabra, empieza a asestarle puñaladas. El chico intenta defenderse, obviamente, pero este hombre lo estaba atacando con mucha rabia. Puso los brazos, llevó también cortes, pero nada. Acabó con su vida de 6 puñaladas y quedó tumbado en el suelo muerto. Sara, claro, la chica echa a correr porque vio que la segunda era ella. Entonces echa a correr por las vías del tren para intentar llegar a una estación de tren y pedir socorro. Pero bueno, por mucho que corría, el hombre era más rápido que ella y la alcanza por detrás, le da una puñalada en la espalda a la altura del cuello, que la hace caer al suelo de cara, y él salta encima de ella, la voltea y la agrede íntimamente con mucha rabia y mucha ira. Tras satisfacer sus
más oscuros deseos e instintos, acaba con la vida de la chica con varias puñaladas en el pecho. Después recoge la ropa de la víctima y se va hasta el río Jabalón y tira las pertenencias de la chica. Y ya de la que se va hacia casa, hacia su casa, tira la navaja en un huerto por el camino. Cuando se encontraron los cuerpos de la pareja, se formó pues un gran revuelo en la población porque era algo muy inusual, se exigía que se diera caza al asesino lo más rápido. Nadie sospechó de este personaje nunca, porque era una persona que bueno, no daba así mucho que pensar de él. Y habiendo pasado como unos 5 días después del crimen, este asesino le dice a su esposa que se marcha a Las Palmas de Gran Canaria porque, bueno, va a pasar un tiempo allí trabajando. Estuvo allí 4 años y regresó a Valdepeñas en el 97. Cuando regresó, se hizo amigo de los amigos de su víctima, de Sara, de los hermanos, perdón, para estar al corriente de las investigaciones policiales y así saber o sentirse más seguro. Y ahí se dio cuenta de que estaban en un punto muerto y que no había ningún indicio, con lo cual él hace una vida pues normal y tan tranquilo. Trabajó colocando pladur, luego trabajó en una empresa cárnica y finalmente estaba como cocinero en un club de alterne. Y el 25 de junio del 98, este hombre salió de trabajar al mediodía, hacia las 4 del pico, cogió su coche y se fue a rodar a gran velocidad porque le gustaba mucho rodar rápido por carreteras secundarias y caminos de tierra porque no tenía el carnet de conducir. Entonces dice que se desestresaba de este modo, conduciendo sin rumbo fijo. Tras llevar un buen rato conduciendo, entra en un camino de tierra y a lo lejos vislumbra que hay una chica joven que va en bicicleta por el mismo y ahí despierta su instinto depredador rápidamente. Se va arrimando con el coche a la bicicleta hasta darle un golpe con el cual derriba a la chica al suelo y baja haciendo como que fue sin querer, que está interesado en qué le pasó y la agarra a la fuerza y la introduce en el maletero del coche. Después recoge la bicicleta de la chica y la mete en la parte trasera entre los sillones de atrás del coche y arranca el coche. Esta chica se llamaba Rosana Maroto Quintana. Tenía 22 años y estaba estudiando Historia del Arte en la universidad. E iba ese día por ese camino, como tantas otras veces, a casa de su padre, que no le suponía ningún inconveniente porque era joven, estaba a unos 8 kilómetros de distancia del punto en el que Gustavo la interceptó. Y bueno, ese día nunca llegó a casa de su padre. Gustavo Romero, tercero, el asesino, condujo durante poco tiempo la bicicleta y sabía el coche sabía dónde iba porque se acercó a un pozo oscuro y tiró la bicicleta. Después de esto, se encaminó a una casa en ruinas, obligó a Rosana a bajarse del coche, la obligó también a entrar dentro de la caseta y allí bueno, tuvo una lucha con ella, la violentó con mucha rabia y después la dejó vestirse para que estuviese más tranquila, pero ella se dio cuenta de que no le iba a dejar en libertad. Y así fue. Le apretó el cuello muy fuerte, ella intentó defenderse,
pero hasta que dejó de respirar no paró de presionar. Y para asegurarse de que estaba bien desvivida, cogió un cordón de una de las zapatillas deportivas de Rosana, su víctima, y se lo puso alrededor del cuello y apretó bien fuerte, llegando a hacer hasta un nudo para comprobar que estaba realmente sin vida. Después le quitó unos pantalones que llevaba la chica, cortos, se los quitó porque en esos pantalones podían quedar restos, recogió todas las pertenencias de la chica, introdujo todo en una mochila que era de la víctima, se subió al coche y se fue a trabajar como si no hubiese pasado nada. Cuando terminó el turno de trabajo, pues era ya de noche, se encaminó al río Jabalón, cogió las pertenencias de la chica y allí en la orilla del río lavó bien el pantalón corto que llevaba por si había alguna evidencia que podía tener semen, sangre de ambos, saliva, pues lo fregó y lo refregó bien y después lo metió todo en la mochila con piedras y tiró la mochila al río. Después de esto se fue a casa. Bueno, al día siguiente os podéis imaginar el revuelo que se formó en el pueblo, porque volvía a ver la misma situación y no sabían si el asesino estaba entre ellos o qué. Bueno, pues pasaron 5 años en los que la policía no dejó de investigar en ningún momento el caso y, bueno, todo estaba así como en punto muerto, ¿no? No había ninguna pista que seguir. Gustavo Romero, en todo este tiempo, pues hizo una vida con absoluta tranquilidad y normalidad. Él de joven había sido una persona pues conflictiva, dado a las peleas y algún delito leve, pero nunca había sido algo tan grave como para que estuviese fichado en las comisarías como un delincuente habitual. Entonces Gustavo III también tenía la mala costumbre de maltratar a su esposa, Yolanda Sáez, y a sus hijas también darles algún zarandeo. Tenía 2 hijas también. Entonces Yolanda, que nunca se había atrevido a denunciar a este energúmeno, un día se armó de valor y decidió denunciarlo. Entonces se fue a la comisaría, le puso la denuncia y él fue detenido y encarcelado. Al ser detenido y encarcelado, le tomaron las huellas, por supuesto, ADN, y lo llevaron a Herrera de la Mancha. Una vez que estuvo ahí en la prisión, la esposa se envalentonó y les contó que la amenazaba con hacerle lo mismo que a los chicos del parque. Entonces, un 8 de agosto de 2003, Yolanda decide denunciar en serio y acusa del asesinato de los chicos y conduce a la policía hasta el lugar donde estaba el arma del asesinato. Entonces, una vez encarcelado, supo que se había, supo que se había encontrado la mochila con las pertenencias de Rosana Maroto y que los objetos de la víctima, pues había un montón de evidencias que lo incriminaban. Entonces confesó, se vino abajo y confesó los crímenes a la policía y los llevó hasta el lugar en el que se hallaba el cuerpo de Rosana, bueno, lo que quedaba de él. Después escribió una breve carta de perdón a todas las familias de sus víctimas y se quedó así como tan tranquilo él. La policía determinó que no era un psicópata. Los médicos
dictaminaron que tampoco tenía ningún problema psiquiátrico. Y bueno, lo que sí es que no tenía sentimientos. Los juicios de todas las víctimas se celebraron en un día de abril de 2005 y se celebraron por separado y se le condenó a 103 años de cárcel por todos los delitos de los crímenes. En el de los novios hubo un agravante de alevosía y ensañamiento, además de una agresión íntima y un robo. Y en el de Rosana Maroto Quintana hubo también una agresión íntima y también la agravante de alevosía y ensañamiento. O sea que yo creo que la condena fue bastante justa. Después de esto, este hombre fue pasando por varias prisiones hasta que en 2018 fue llevado de nuevo a Herrera de la Mancha, donde a día de hoy permanece y está en constante aislamiento. No, no quiere relacionarse con nadie y bueno, yo creo que también en cierto modo le preservan de otros presos por si acaso. Bueno, como podéis ver, como digo yo habitualmente, que los cadáveres o los muertos siempre buscan resarcirse o delatar a quien los mató, y en este caso, gracias a su vil comportamiento con su esposa y sus hijas, se pudo descubrir el asesinato de Ángel y Sara y el de Rosana, que si no hubiese sido por la declaración de la mujer por maltrato, nunca se hubiera sabido y hubiesen quedado impunes, y este sinvergüenza pues hubiese seguido posiblemente asesinando a más chicas, porque lo que está claro es que tenía una pulsión que no era capaz de controlar. Cuando le saltaba esa gana que lo volvía loco, pues perdía el sentido y hacía lo que hacía. Bueno, pues espero que hayáis disfrutado el caso. Lo dicho anteriormente, si os gustó me deis un like, os suscribáis y bueno, nos vemos en breve. Ya os traigo otro caso. Bueno, amigos, hasta pronto. Chao.